amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, amores, como os prometí, iba a hacer mis tierritas olvidadas, que las tenía más olvidadas que nunca. He aprovechado que teníamos todo esto de Alicia en el País de las Maravillas para hacerlo, porque creo que es el sitio ideal, o al menos para mi gusto. Sí que queda muy bonito en el bosque, en la pradera, puede quedar bonito en cualquier sitio, pero creo que aquí le da ese ambiente que tenía la película, así un poco tétrico. Y lo he querido utilizar para hacer todo esto del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Así que venga, voy a enseñaros todo esto, cómo me ha quedado y a ver qué os parece. A ver, mi outfit me lo he creado yo. No me ha salido muy perfecto, pero bueno, lo he intentado para parecer Alicia un poquito. Y nada, venga, vamos a ver, mirad. En la entrada tendremos dos entradas al laberinto. Vamos a dirigirnos por aquí, que como veis ya nos vuelven locas las flechas de indicación. ¿Para dónde tiramos? ¿Izquierda o derecha? No se ponen de acuerdo. Bueno, os voy a ir contando más o menos lo que he querido recrear. Mirad, primero entramos en el jardín del gusano de Alicia con sus setas. Como podéis ver, he puesto pues florecitas y vegetación así del DLC y de aquí del valle. Creo que queda súper bonito así. Y unas jardineras por aquí, como podéis ver. Y al gusano, pues la verdad que es bastante bonito, pero como sabéis en la película está como rodeado de setas, de muchas setas, esas setas de crece o encoge. Y yo he querido simularlo un poquito con estas lamparitas pequeñitas y le he puesto un poquito también las grandes para darle el toquecito. Vale, si seguimos por aquí, luego os enseño en vista aérea todo el laberinto para que veáis cómo lo he hecho. Por este pasito de aquí tendríamos lo que viene a ser en la peli la zona de las flores cantarinas. Tenía estos jarroncitos, bueno, son lámparas, ¿vale? Son lámparas de flor de cuando tuvimos el evento de Pascua y me parece que quedan súper guay. Vale, nos venimos por aquí, porque así vamos viéndolo todo. Como veis es todo en plan laberinto total. Y aquí en esta otra entrada, si hubiéramos entrado por ahí... hubiéramos llegado aquí a esta zona. Como veis, he dejado un espacio para poder minar las rocas. Os aconsejo que lo hagáis porque si no es un coñazo luego. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido poner una mesa con los papelitos estos que sería de cómeme. Cómeme y crece o encoge. Vale, para el pocito le he hecho este pequeño cuadradito aquí y le he puesto las columnas estas de feria que creo que quedan súper bonitas. Le dan el toque así de colorido. Y bueno, y el suelo, que no os he dicho nada. No sabía qué suelo poner y opté por poner el de piedra blanco, porque creo que es el que más se ve y da un poquito de luz al sitio, porque los otros eran demasiado oscuros o los colores no me convencían del todo, así que terminé poniendo este. Bueno, pues si venimos por esta zona, que también podemos llegar por el otro lado del pozo, llegaremos a la zona del sombrerero loco. Como podéis ver, con mi conejito de la suerte de Alicia, no nos falta ningún detalle. Tenemos la mesa súper llena de tartas, dulces y guarrerías, como le gusta al sombrerero loco. He puesto también la mesita esta que me ha salido justo hoy. Estaba terminando de decorar las tierras y me ha salido esta mesa de la tetera de La Bella y la Bestia y creo que queda súper aquí. Bueno, os voy a seguir enseñando más así detalladamente. ¿Veis cómo queda la mesa? Súper llena de cositas, regalitos y todo para celebrar nuestro no cumpleaños. Otra vez tenemos aquí carteles que nos indica hacia dónde ir, pero aquí tenemos una para aquí, otra para allí, izquierda, derecha, qué camino debemos tomar. Y el reloj, que ya sabéis que aquí todo el mundo está loco con el tiempo, la verdad. Vale, luego por aquí he puesto el detallito este del gato, porque si os acordáis,
El gato de Alicia aparece mucho así como entre luz y tal en el árbol. Y como tenemos la casita en el árbol, esta de atrás, que esta no la podemos mover, pues digo, pues lo pongo ahí. Luego también he puesto aquí un pianito así para las tardes de té de los cumpleaños y todo esto. Y un caminito por aquí que nos llevaría hacia la casa esta de aquí, que bien podría ser la casa esta donde entra el conejo de Alicia, que Alicia agranda y la revienta la casa. Vale, luego si venimos por aquí llegaríamos al castillo de la reina de corazones. A ver qué os parece, mirad. A ver, os voy a hacer un plano desde aquí que lo veáis. Así, queda súper chuli. Y si entramos, como podéis ver, he customizado unos armarios para poder hacer que son las cartas que sabéis que encontramos en el castillo, intentando pintar las rosas blancas con carmín para que la reina de corazones no le corte la cabeza. Y por el otro lado he puesto más y he puesto las rosas que nos dan en el puesto de la Bella y la Bestia, que creo que quedan súper chulas y le dan un toque muy guapo para que parezca más realista con lo que es la peli. Por aquí puse más huertos, o sea, más jardín, perdón, de flores de rosas. Y en este lado de aquí tenemos en la zona esta mágica, que bueno, la he dejado así como una zona mágica misteriosa aquí, que tenemos, no, eso no se puede mover, así que lo he dejado así. Y en este otro lado de aquí, a ver si llegamos, he puesto como una zonita de picnic. Creo que queda bastante cookie, la verdad. Y esto es una alfombra que también he customizado. Para hacer los corazones, si no sabéis hacerlos, es bastante fácil. Ponéis 2 círculos y luego utilizáis un triángulo del revés y os saldrá el corazoncito. Hay que tener un poquito de maña, pero va saliendo. Vale, pues ahora os voy a enseñar la otra zonita que ya no sería del mundo de Alicia, pero que también pertenece a las Tierras Olvidadas y que he incrementado y he hecho que quede todo más homogéneo, poniendo aquí la casita de Jack, bueno, el puestito de Goofy, como podéis ver ahí, y la casita de Jack la he puesto aquí. Le he puesto cositas así muy acorde con lo que ya tenemos de Alicia, para que se vea más o menos así igual, no se ve ahí pegote. Como veis, le he puesto el piano este que me encanta, o sea, me enamora cómo salen así las calaveras, queda guapísimo, es espectacular. Y bueno, algunos dulcecitos así de Vanellope, las farolitas y todo esto, que no recuerdo si fue de un camino de estrellas, yo juraría que sí, que esto que es así las farolas y esto de aquí, juraría que fue del camino de estrellas de Navidad, pero ahora no lo recuerdo, no os quiero engañar. Y también he puesto el tío vivo, o es de la tienda online, no, es de la tienda online, que también teníamos el tío vivo y cositas así, es verdad, era un conjunto que tenía unas literas, unas ventanas y tal. Bueno, pues como veis, aquí le he puesto el suelo de aquí de las olvidadas, pero luego le he puesto el caminito este en blanco para que se viera un poquito más y realzar un poquito lo que era el camino. Y luego ya para terminar, en esta zonita de aquí, he puesto el trencito, que lo vamos a encender, el trencito este que me parece que es súper bonito. Y pues eso, he puesto todo muy envallado con lo del laberinto, como podéis ver, para que fuera todo muy igual. Vale, ahora os voy a hacer una vista de pájaro para que veáis cómo está todo distribuido y ubicado. A ver, vamos a hacer la vista de pájaro desde la entrada para que lo veáis. Mirad, no es que sea muy laberinto, pero bueno, más o menos, ¿vale? Mirad, ¿veis? Yo lo primero que hice fue poner lo que eran los bordes del laberinto antes de poner caminos ni nada de esto, ¿vale? Fui ubicando las zonas, como veis, fui poniendo todo lo demás. ¿Veis cómo está todo distribuido? Aquí el inconveniente que tenemos es que esta casa no se puede mover. Esta está fija. Entonces, pues eso, hice esto que creo que ha quedado bastante bien. Queda muy chulo así puesto desde ahí.
Y bueno, el castillo, que el castillo lo quiero hacer por dentro también, pero ya os lo enseñaré en otro tour, que ya no me ha dado tiempo a más. Y esta zonita de aquí, creo que ha quedado bastante chulo. Bueno, mis amores, pues eso es todo el tour por mis tierras olvidadas. Espero que os haya gustado. A Jack le encanta. No para de venirse aquí a tomar té y pastelitos y dulces y guarrerías, que ya sabéis que le encanta. Y bueno, pues el próximo día no sé qué haré, no sé si haré algún interior, si me iré al DLC a seguir decorando o que no tengo ni idea, pero bueno, algo seguro que os traigo. Y el miércoles recordad que tenemos directito con el nuevo Dream Snap, como siempre. Pues nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!